Muy buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, profesor Ricardo. Bienvenidos a esta última sesión del Seminario de Lógica de Primer Orden. Esta es la séptima sesión en el que el profesor nos mostrará las fuentes bibliográficas para lógica. Como es habitual, descansaremos a las 5 hora boliviana por un espacio de 10 minutos y antes de 10 minutos de la conclusión del seminario se les enviará un formulario de asistencia. Le doy la palabra al profesor Ricardo José da Silva Araujo, profesor de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Humanidades y Educación, del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que nos ha facilitado 7 sesiones de este seminario. Muchas gracias, profesor, por tu disposición, por la dedicación, y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Henry, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Espero que todos, al igual que yo, hayan disfrutado de estas 6 sesiones, con hoy la séptima. Como lo mencionó Henry, la sesión de hoy va a ser sobre un mapeo bibliográfico, tanto de las fuentes que hemos usado durante estas sesiones como de fuentes un poco más generales, también en grado de intensidad, para introducirse en los estudios de lógica formal y sobre todo de lógica de primer orden. Siguiente lámina, por favor. Entonces, podremos dar inicio ya a nuestra revisión bibliográfica. Lo primero será comentar algunos manuales introductorios para la lógica formal. Por lo general se tratan de manuales que se enseñan en los pregrados de filosofía. Dejaremos para un comentario posterior esta misma sesión los manuales de introducción para la lógica matemática, que suelen ser los manuales que acompañan el estudio de la lógica en carreras como matemática, informática e ingeniería. Estos manuales que vamos a presentar no son los únicos, no tienen por qué ser los más actualizados, simplemente son las fuentes con las que yo he trabajado a lo largo de mi carrera, tanto en mis investigaciones como docente. Por supuesto, quizás cada uno de ustedes en sus respectivos países tendrán manuales, si obviamente cuentan con esa suerte, que son los que se dictan en sus universidades o en sus centros de enseñanza, y aquí simplemente nos limitaremos a comentar uno, pero todo manual de lógica siempre va a ser bienvenido. Todo manual de lógica también responde a algunos intereses e inquietudes de los autores que escriben dicho manual. Hay manuales que se acercan mucho más al formato de la lógica matemática, otros manuales pasan más bien revista la distinción entre lógica formal y lógica informal, otros manuales son un poco más filosóficos. Entonces, todo manual que nos introduzca a la lógica formal desde cualquier perspectiva siempre va a ser bienvenido. Entonces, entendamos que lo que aquí voy a hacer es una selección pequeña de los manuales con los que yo he venido trabajando, incluso no todos con los que he venido trabajando, pero sí los más didácticos y pedagógicos. Siguiente lámina, por favor. Gracias, Daniela. Bueno, entre los manuales que voy a mencionar, algunos son venezolanos y otros son manuales internacionales, tanto de España como de Estados Unidos, algunos incluso traducidos en México. El primero es el Introducción a la Lógica Simbólica de Ernesto Batistela, que fue uno de los profesores que desarrolló la actividad lógica aquí en Venezuela. Nosotros le debemos nuestros estudios de lógica a muchos profesores, pero principalmente a 3: García Vaca, el profesor el profesor Batistela, y como veremos más adelante, el profesor de Año. Entonces, el manual de Batistela es un buen manual introductorio, es un manual que cuenta con una diferenciación entre la lógica proposicional y la lógica de predicados monádicos, incluso poliádicos. Tiene una importante sutileza, y es que presenta el desarrollo de la prueba de que la barra de Sheffer y la barra de Peirce son las únicas conectivas diádicas que pueden
interpretar a todas las demás conectivas. Entonces, en ese sentido, es un manual muy, muy bueno. El manual de Bochensky, que se llama Compendio de Lógica Matemática, es un pequeño compendio que trae, digamos, los conceptos más importantes de lógica, pasando revista a las tablas de verdad, a la deducción natural, a los sistemas axiomáticos, a las formas normales dentro de la lógica proposicional y la lógica de predicados. También es un manual que introduce unos aspectos muy interesantes, en tanto que mucho de lo que ahí se expone en lógica polaca, que es un sistema quizás hoy por día un poco olvidado dentro de los pensum de estudio de lógica en diversas academias. Entonces, Bochensky muestra cómo retraducir el lenguaje de la lógica proposicional e incluso el lenguaje de la lógica de predicados en términos de la notación polaca. Y bueno, en ese sentido tiene mucha ventaja ese manual en comparación con otros manuales. El problema de este tipo de manual presentado por Bochensky es que falta la sección de ejercicios y la parte de teoría es un poco corta, un poco ajustada. Ahora hablemos de los libros de copy, que quizás son tradicionales en cualquier parte del mundo. Está Introducción a la Lógica, que en posteriores ediciones es uno de los libros quizás más editados que existe de lógica, tiene muchas ediciones, y en posteriores ediciones, producto de las revisiones que se han hecho sobre el texto, se introdujeron nuevos autores. En su momento, Carl Cohen, formó parte también, junto con Copy, de la autoría del libro. Y tengo entendido que en la actualidad hay un tercer autor que forma junto con Copy Cohen parte de la autoría del libro, dada la revisión, la profunda revisión que se ha hecho sobre el texto. El texto de Introducción a la Lógica es un manual que suele ser siempre considerado porque tiene muy buenos apartados teoréticos, teóricos, sobre los conceptos claves de la lógica. Sus primeros capítulos pasan revista a la definición de la lógica, la noción de validez, la distinción entre la validez y la invalidez, apelando a criterios de necesidad o probabilidad. Pasa revista a la distinción entre falacias, a la distinción entre explicación y razonamiento o explicación y argumentación. Luego se introduce en la lógica proposicional, sobre todo centrándose en métodos semánticos para la evaluación de argumentos, como es el tema de tablas de verdad, y métodos deductivos. A diferencia de Garrido, Copy tiene otra presentación de las reglas deductivas. No presenta las reglas que Garrido considera básicas siguiendo a Gensen, sino que presenta otro conjunto de reglas. De hecho, presenta 9, pero es un muy buen texto para introducir. Además, tanto ese texto, Introducción a la Lógica, como el texto de Lógica Simbólica, ambos textos muy usados en la academia, tienen una virtud, y es que Copy desarrolla el método de invalidación de argumentos a través del condicional asociado. Es decir, si yo quiero invalidar un argumento, entonces busco un modelo en donde valgan las premisas y no valga la conclusión. Esto pasa por retraducir el argumento a la lógica que estemos usando. Por lo general, este ejemplo se marca en la lógica proposicional. Luego, construir un condicional asociado que tenga las premisas en bloque como antecedente y a la conclusión como consecuente. Y finalmente, buscar un modelo que haga verdaderas las premisas y falsa la conclusión para mostrar la invalidez del argumento. Entonces, esos libros de Copy son una maravilla. Bueno, Alfredo de Año, que fue un lógico español muy importante, que lastimosamente murió muy joven, tiene un texto que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que se llama Introducción a la Lógica Formal. Es un texto que llega hasta lógica de predicados poliádicos con identidad. Obviamente no podemos considerar que es un texto solo de lógica de primer orden, porque faltarían las funciones, los descriptores, así como la presentación del sistema axiomático y de la metalógica. Pero al final de ese texto hay unos muy buenos comentarios, tanto metalógicos como filosóficos, sobre la lógica de primer orden, que no deberían dejar de pasarse de largo, sino más bien atenderse. El libro de Garrido es en todos términos el libro más completo de esta lista de manuales,
porque no solo pasa revista a distintos métodos, tanto semánticos como sintácticos, para la lógica de primer orden y la lógica proposicional, como un subsistema de la lógica de primer orden, sino que además tiene todo un apartado histórico y también tiene algunas extensiones o usos extensivos de la lógica de primer orden. El de Hunter es un manual de metalógica, quizás un manual muy introductorio sobre metalógica, no tiene el nivel de otros textos como el de Mendelssohn ni el de Enderton, pero es un buen manual para el que todavía no tenga, digamos, los conceptos necesarios para introducirse a la metalógica de la lógica de primer orden. Esto es, si alguien no ha hecho estudios de teoría de conjuntos, por lo menos básicos, y no ha hecho estudios previos de sistemas axiomáticos, entonces un buen manual para irse introduciendo e ir adquiriendo nociones sobre metalógica puede ser el manual de Hunter. Algunas pruebas son informales, por lo tanto no se podrían considerar como pruebas, pero lo bueno de este manual es que da intuiciones sobre cómo procede la prueba. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el de Jeffrey. Jeffrey tiene muchos textos de lógica. Este texto es muy interesante porque plantea la lógica de proposicional y a la de primer orden, es decir, a la lógica proposicional y a la lógica de predicados monáicos y poliádicos a través del método de tablas semánticas o de árboles semánticos, como quizás también lo conocen ustedes. Este método, por cierto, lo recoge Garrido. Por eso decimos que el texto de Garrido es quizás el más completo dentro de los manuales introductorios de lógica formal, pero todo el texto de Jeffrey lo comenta en clave de tablas semánticas y muestra precisamente las limitaciones del método de tablas semánticas o de árboles semánticos o de tableaux semánticos para el caso de la lógica de predicados poliádicos. Bueno, un profesor venezolano que tiene un muy buen texto para tipo problemario, pero tiene su carga de teoría, por eso no se introduce en la sección de problemarios, sino en la sección de manuales. Es Ángel Napolitano, cuyo texto se llama Lógica Matemática, que no es un texto en los cánones de la lógica matemática, como lo va a ser el de Mendelssohn, el de Enderton, el de Hamilton, el de Diprisco, que vamos a comentar más adelante, pero es un muy buen texto para repasar tablas de verdad y sobre todo para repasar método de deducción natural. Napolitano, a diferencia de Coppi, a diferencia de Garrido, por ejemplo, y de Alfredo Daño, cuando presenta la deducción natural, lo presenta bajo lo que se llaman diagramas de Flitch, que son muy parecidos a las formas en que nosotros probamos dentro de los sistemas de deducción natural tipo Gensen, pero tienen una forma un poco distinta de justificar. Añaden una columna en donde se muestra cómo las premisas se justifican, cómo cada proposición que se derive a partir de las premisas se justifica a partir de las mismas. Esto se diferencia de la manera habitual de hacer deducción natural porque nosotros simplemente nos contentamos con justificar los pasos aplicados según las reglas. Nuño, ahorita que estoy recordando un poco lo que les he dicho, yo les dije que nosotros tuvimos 3 autores fundamentales en Venezuela que consolidaron los estudios de lógica y me equivoqué y les dije de año es español, es Nuño. Nuño también es español, pero hizo su carrera, hizo sus estudios de filosofía y su carrera de docencia e investigación precisamente en la Universidad Central de Venezuela. Es quizás a quien más le debemos en los estudios de lógica, por lo menos en su parte fundacional aquí en Venezuela, y su libro se llama Elementos de Lógica Formal. Es un libro muy actualizado para la fecha. Pensemos que es un libro que tiene 41 años. Sin embargo, es un libro que presenta la lógica proposicional, así como la lógica de la lógica de predicados monádicos y poliádicos desde el enfoque axiomático. Obviamente el autor introduce métodos deductivos como el de deducción natural y desarrolla todos los métodos semánticos necesarios para poder validar o invalidar argumentos en estas lógicas, pero su presentación fuerte la hace en términos axiomáticos y por eso decimos que es un texto muy actualizado. Bueno, el texto de Tarski, que es un texto un poco olvidado,
que se llama Introducción a la Lógica y la Metodología de las Ciencias Deductivas. Es un texto, de hecho, que no se encuentra mucho por ahí. Luego vamos a hablar un poco de dónde podemos encontrar este tipo de textos, eh, comunidades, tanto dentro de Facebook como en otros lugares en donde se comparten estos tipos de textos. Pero el texto de Tarski es un texto muy olvidado, va en la clave, obviamente, de la deducción natural. El texto de Suppen y Hill sigue un poco la dinámica del texto de Tarski, también va en la clave de deducción natural. Y bueno, finalmente creo que este es el último texto de la lista de manuales que comentaré, el texto de Quine sobre los métodos de la lógica, que digamos es un texto muy importante por los comentarios tanto históricos como filosóficos que acompaña cada uno de los métodos por él introducidos. Quine es uno de los que se da cuenta, o mejor dicho, explicita, porque quizás esto es algo que todos los lógicos se han dado cuenta, pero Quine es uno de los que explicita que, bueno, en lógica proposicional, que resulta bendecido por muchos métodos decidibles, o efectivamente calculables, como es el caso de las tablas de verdad, es el caso de reducción a forma normal disyuntivo-conjuntiva, como es el caso de la forma de las tablas semánticas, como también resulta el caso del análisis veritativo funcional. Dice Quine sobre la lógica proposicional, bueno, es preferible usar estos métodos que son completamente decidibles a usar en la lógica proposicional el recurso únicamente de la deducción, que como sabemos no es decidible, porque a través del método de deducción no podemos determinar si un argumento es inválido, ¿no? El hecho de no poder ofrecer una prueba dentro del método de deducción natural no significa que el argumento de hecho es inválido. Entonces, todos estos textos son muy buenos textos introductorios. Hoy en día hay muchos más. Yo no sé si lo comento más adelante. Yo iba a hacer una modificación de este texto que le pasé a Henry y Daniela, pero lastimosamente no tuve internet toda la semana y me fue muy complicado trabajar en una modificación de este texto, pero estoy recordando algunos textos que no introduje, pero que quizás serían importantes nombrar, como es el caso de Mariano y Huertas en Lógica para Principiantes. Lógica para Principiantes fue quizás uno de los textos de lógica más actualizados hacia finales de los 90, principios de los 2000, que traía una gran cantidad de problemas para resolver conjunto a una gran cantidad de teoría y de métodos para la lógica de primer orden. Entonces, ese es un texto que quizás, incluso yo recuerdo que en su momento ese era un texto que venía con un CD. Es decir, cuando uno lo compraba venía con un CD y en el CD venía como una extensión del texto digamos, con problemas, resoluciones, etcétera. Entonces, quizás es un texto al que hay que echarle el ojo si uno está empezando en los estudios de lógica. Siguiente lámina, Daniela, por favor, disculpa. Vamos a hablar ahora de algunos problemarios y textos prácticos de lógica formal, es decir, textos que sobre todo ponen su atención en la resolución de ejercicios, porque recuerden que si bien la lógica es una ciencia formal, junto con la computación teórica, el álgebra, el análisis, etcétera, la lógica también es un arte. De hecho, Carmen García Trevijano, que es uno de los textos que vamos a mencionar, titula precisamente a su libro El arte de la lógica. Entonces, ninguno de los conceptos lógicos pasa o se interioriza si no los practicamos. Entonces, por eso es importante tener siempre un problemario o uno de estos textos prácticos a la mano. Entre ellos tenemos al de Falguera y Martínez, que es un texto ya que tiene sus años, 22 años, que se llama Lógica Clásica de Primer Orden, Estrategias de Deducción, Formalización y Evaluación Semántica. Este texto lo acompaña digamos, un pequeño tratadito en donde aparecen las soluciones a todos los ejercicios, dada la cantidad de ejercicios que proponen los autores para resolver. Es un texto que va incrementando su dificultad a medida que uno va haciendo los ejercicios, es decir, tiene una escala gradual, uno empieza con ejercicios muy simples y a medida que va avanzando se va encontrando con ejercicios muy complejos. Esto es una cosa que uno agradece mucho cuando es estudiante, pero incluso también cuando uno es docente o profesor de lógica,
porque los manuales que no tienen esta escala de dificultad lo que hacen es entorpecer precisamente el estudio de la lógica. Entonces, el texto de Falguera y Martínez tiene esta escala de dificultad y centra su atención, además de la deducción, en un componente que muchas veces es olvidado dentro de los pensum de los estudios de lógica, que es el componente semántico, la evaluación de argumentos a través de técnicas semánticas, como por ejemplo la de encontrar un modelo, ¿sí? Para probar la invalidez que donde valgan las premisas y no valga la conclusión. Entonces, ellos dedican mucho tiempo a la construcción de modelos, a explicar en qué consiste un modelo, cómo se interpretan las premisas en un modelo, qué significa falsear una conclusión, etcétera, etcétera. El libro de Carmen García Trevijano es, a mi parecer, el mejor para entrar en el estudio del arte de la lógica. Es un libro que yo suelo acompañar con el de Garrido, no por mera casualidad. Carmen García Trevijano es la viuda de Manuel Garrido. Y ese libro tiene una muy buena cantidad de ejercicios para resolver en deducción natural, tanto de lógica proposicional como lógica de predicados monádicos, lógica de predicados poliádicos, identidad y descripciones. Eh, ¿Cuál es el único fallo del libro de Carmen García Trevijano? Que al ser un libro de deducción natural, todos los ejemplos y ejercicios presentados son de argumentos válidos. Entonces no tiene mucho sentido trabajar este texto en otros métodos, como por ejemplo métodos semánticos, porque nunca nos vamos a topar con un ejercicio, un argumento inválido. Entonces, ese es el único fallo que yo le encuentro. Y aquí en Venezuela le debemos a la profesora Corina Lloris, que es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía, profesora jubilada del UCAP, el problemario de lógica proposicional, que insisto, nuestro taller y nuestro seminario, me disculpen, fue un seminario sobre lógica de primer orden. De hecho, dedicamos muy pocas palabras a la lógica proposicional. Quizás estaría encantado de en algún otro momento compartir con ustedes un seminario, pero solo de lógica proposicional, es decir, como lo hicimos para la lógica primer orden, probar todos sus metateoremas o comentarlos, pero para la lógica proposicional. Pero a pesar de que en este seminario no nos ocupamos de la lógica proposicional, es bueno entender que una forma de introducirse a la lógica de primer orden es viendo primero las lógicas más pequeñas que ella contiene o los subsistemas más pequeños que ella contiene. Y uno de esos subsistemas que es agraciado, como diría Quine, es bendecido, es precisamente el de la lógica proposicional. ¿Por qué? Porque la lógica proposicional es consistente, es completa, es axiomatizable, por eso de hecho es completa, es decidible, muy rica en términos de decibilidad. Cuando uno presenta sus sistemas axiomáticos, estos son muy manejables. Entonces, una buena forma de introducirse en el estudio de la lógica de primer orden, pensada como ese todo que nosotros presentamos en este seminario, para quien no tiene las bases, es empezar por un subsistema chiquito, controlable, manejable, y el subsistema más rico de la lógica de primer orden, que tiene todas esas propiedades de ser manejable, de ser intuitivo, de tener, digamos, unas cualidades pedagógicas y didácticas propias, porque uno lo aprende muy rápido, es precisamente el de la lógica proposicional. Y cuando uno va a estudiar lógica proposicional, uno lo que tiene que hacer es sentarse a hacer muchos ejercicios, disculpen lo coloquial, pero para ello un manual como el de Lloris es fundamental. Ahora, bueno, vamos un poco a comentar algunos compendios y diccionarios que sería bueno siempre tener a la mano. Recuerden que, bueno, la lógica no solo es una actividad, digamos, formal en el sentido de una rama de la matemática, sino que también es propiamente una rama de la filosofía. Y muchas veces cuando estamos haciendo lógica, estamos también haciendo filosofía de la lógica. Por ello, compendios y diccionarios siempre son una muy buena herramienta para tener a la mano. Solo voy a citar algunos. Si se dan cuenta, yo soy un gran defensor de la bibliografía en español. No significa que
no les vaya a recomendar bibliografía en inglés, pero yo creo que también tenemos nosotros los latinoamericanos, los hispanohablantes, tenemos que defender lo que hacemos, lo que conocemos, y por eso la mayoría de la bibliografía que les estaré comentando está en español. No significa que le tenga tedio ni rechazo a la bibliografía en inglés. De hecho, para hacer lógica hoy en día hay que manejar la bibliografía en inglés, pero los hispanoamericanos, los latinoamericanos, hemos estado haciendo muy buenas cosas y por eso también hay que defenderlas. Entre los compendios y diccionarios mencionaremos unos cuantos nada más. El diccionario de Abañano es un diccionario de filosofía, pero es tan general y es tan, digamos, abarca tanto que las entradas o las voces de lógica que aparecen en ese diccionario siempre son buenas revisarlas. Porque recuerden que ese diccionario realmente es un proyecto de investigación que legó a Bañano a varios profesores e investigadores, y cada edición cuenta con la introducción no solo de nuevas voces o revisiones a voces anteriores, sino con la introducción de nuevos académicos que escriben en el diccionario. Y bueno, esa es la virtud del diccionario Bañano. No todas las entradas las escribe necesariamente Bañano, pero si queremos remitirnos a un diccionario especializado en lógica, mi recomendación es el diccionario de, en paz descanse, Jesús Mosterín y el profesor Roberto Torretti, llamado Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Además, desde el 2012 contamos, digamos, con un compendio solo especializado en temas de lógica, de argumentación y retórica, que es el que publicaron Vega y Olmos en la editorial Trota. Este compendio lo podemos encontrar en las redes. Y cada entrada fue escrita por un autor o un experto en el tema. Hay una lista muy grande de expertos compartiendo en ese compendio, y son realmente fabulosas las entradas, dan mucha claridad, muchas de ellas, incluso para lo abstracto que suelen ser muchos temas de lógica y muchos conceptos, muchas de esas entradas tienen ejemplificaciones y entonces es algo que uno siempre agradece. Vamos ahora a algunas historias generales de la lógica. Insisto, hay también muchas historias generales de la lógica, sobre todo los handbooks y las entradas, digamos, generales del Stanford Encyclopedia of Philosophy. En ellas se pueden apreciar recorridos históricos sobre la lógica muy importantes, incluso muy específicos. Yo aquí les voy a hacer unas recomendaciones generales. Mis temas no son precisamente los de historia de la lógica, por lo menos no durante el tiempo que he trabajado lógica. Últimamente sí me he venido interesando mucho en ello. Siempre ha sido algo obviamente que me ha fascinado, pero por eso mis recomendaciones en este campo van a ser muy generales. Siguiente lámina, por favor. Quizás la más reconocida por todos es Historia de la Lógica de Bochensky. Cuenta con, digamos, la virtud de recolectar citas y textos o extractos de textos de autores que son parte de la historia de la lógica. En ese sentido, todo el apartado dedicado a la lógica clásica, es decir, la lógica que se desarrolló desde los orígenes de la filosofía hasta finales de la época renacentista, es oro puro, porque bueno, muchos de esos comentarios que aparecen ahí en Bochensky toman como parte citas que él traduce al español y que son citas obviamente cuyo idioma original es o el griego o el latín, para los que no sabemos griego o el latín. Entonces Bochensky es una ventana de acceso a lo que dijeron esos lógicos y esos filósofos. El texto de los Nil es quizás un clásico para adentrarse en el estudio de la lógica formal en su clave histórica. Sobre todo Marta Neal, que era experta en lógica clásica, desarrolla los primeros capítulos, y William Neal, experto en lógica matemática y lógica formal, desarrolla los últimos capítulos de ese texto. Es un texto también maravilloso, hace
una historia de la lógica que no solo tome en consideración los pesos pesados de la historia, sino que más bien reconstruye desde el trabajo pequeño íntimo de ciertos autores que por lo general son muy olvidados. A todos se nos pasa por la cabeza el nombre de Frege, por ejemplo, el nombre de Bull, el nombre de Russell, incluso Hilbert, Cantor, pero bueno, hay algunos autores que formaron una parte esencial de la historia de la lógica y que no suelen ser nombrados: Schroeder, Lowenheim, Post, Ackermann, Schonfinkel. Es decir, hay muchos autores que demostraron muchas cosas, propusieron sistemas axiomáticos, inventaron métodos que por lo general son olvidados a la hora de darle su debido lugar en la historia de la lógica, y son reconocidos en el trabajo de los Nil. El libro de Mosterin, Los Lógicos, es un texto introductorio a la historia de la lógica. Es un texto muy ameno, porque quizás de todos los textos es el más biográfico, mostrando la faceta humana de estos pensadores e investigadores que, bueno, no dejaban precisamente de ser personas de carne y hueso. En él se hace repaso de la obra y la vida de autores como Frege, Cantor, Russell, Turing y von Neumann, o von Neumann, como se le suele nombrar. Y bueno, finalmente el más específico de todos estos textos, pero únicamente pensado para estudiar, digamos, la tradición conjuntista de la matemática y de la lógica desarrollada desde finales de 1800 hasta, digamos, mediados del siglo pasado, es el texto de Torretti llamado El paraíso de Cantor, la tradición conjuntista en la filosofía de la matemática. Es un texto que tiene por objetivo, digamos, momentos tan específicos del desarrollo de la matemática y de la lógica del siglo pasado y el anterior, que, bueno, no puede ocuparse de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pasa revista al estudio de los fundamentos de la matemática o del desarrollo de las lógicas por parte de los intuicionistas. Sí lo comento, obviamente, pero no desarrolla a profundidad ese tema. Se centra sobre todo en, digamos, cómo se constituye la teoría de conjuntos a través de la obra kantoriana y posteriormente la axiomatización de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, y cuál es la relación de, digamos, esa fundamentación con la lógica y con otros saberes de la matemática. Pero es un texto, digamos, en este sentido, avanzado, que supone quizás la lectura tanto del texto de Bochensky como el texto de los Nil, y obviamente conocimiento tanto de lógica matemática como de teoría de conjuntos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora sí vamos a ver algunos manuales para el estudio de la lógica de primer orden desde el punto de vista o el enfoque de la lógica matemática. Recordemos que lo que estamos entendiendo aquí por lógica matemática es, digamos, la forma contemporánea que adquirió la lógica desde, y esto que voy a decir obviamente no está libre de problemática interpretativa, desde el surgimiento de la obra de Boole. Se considera Boole el padre de la lógica matemática, aunque bueno, Boole es simplemente un desarrollador de los problemas tanto filosóficos como lógicos a los que él estaba suscrito, pero se considera Boole precisamente el que matematizó la lógica. Y en esa matematización, la lógica adquirió un estatus de ciencia formal que hasta el momento no había tenido. No significa esto que la lógica no haya sido pensada ya por Aristóteles como una ciencia formal, pero la manera de llevarla a cabo por Aristóteles no es la misma que la manera de llevarla a cabo por Boole en adelante. Todos estos componentes, digamos, de teoría del conocimiento o psicologistas que aparecen en la modernidad y que obviamente devienen de la postura propedéutica de la lógica de manos de los filósofos griegos y medievales, es olvidada y pasada a segundo plano con la matematización de la lógica. Ahora, esta matematización de la lógica se presenta hoy por hoy definiendo una lógica desde el punto de vista sintáctico y semántico, es decir,
La caracterización matemática de la lógica, de cualquier lógica, requiere que se presente un sistema axiomático para la misma, se la defina sintácticamente y se la defina semánticamente, además de mostrar sus resultados metateóricos más relevantes. Ese es el enfoque que sigue un poco los libros que vamos aquí a comentar. El de Bolos y Jeffrey, Computability and Logic, es un texto clásico para acercarse a alguno de los metateoremas más importantes de la lógica de primer orden, como lo es el de completitud y el de indecidibilidad de Short, y relacionado con toda la computación teórica. Recordemos que es precisamente la lógica de primer orden la que está de alguna manera en el seno del surgimiento de la computabilidad teórica. ¿Por qué? Bueno, por el problema de la decibilidad. María Manzano tiene un texto a ese respecto y hago un paréntesis y me disculpan, muy bonito, que se llama algo así como Lógica y Computación, la Bella y la Bestia. Quedaré pendiente de buscarlo con mayor precisión y pasarle a Henry el nombre del artículo para que él luego lo comparta con ustedes. Chani Keisler, por su parte, tiene un texto que es meramente de teoría de modelos, es decir, una forma de estudiar la lógica matemática contemporánea. Recordemos que la lógica matemática contemporánea, a su vez, se divide en muchas ramas, especialmente en 4: teoría de modelos, teoría de la prueba, teoría de las funciones recursivas y teoría de conjuntos. El texto de Chani Keisler es un texto para introducirse precisamente a nivel matemático en la teoría de modelos, mostrando muchos resultados, así como muchas técnicas de construcción de modelos. Estamos hablando de ultraproductos, por ejemplo, la técnica de compacidad, la técnica de los constructibles de Gödel, por supuesto, el teorema de completitud a través de la técnica de Henkin, es decir, del conjunto maximal consistente que nosotros habíamos presentado cuando reprodujimos la prueba del teorema de completitud para la lógica de primer orden, etc. Church es el que le dio forma a esta nueva manera en que los manuales de lógica matemática fueron presentados. Por eso se considera que el volumen el texto de Shor de 1956 es el pionero en esta nueva forma de mostrar los avances de la lógica. Ese texto de Shor tiene algunas ventajas sobre algunos otros manuales, pero la presentación de algunos resultados también ha sido actualizada. Por lo tanto, es un texto que a veces pasa por debajo de la mesa, pero una cosa muy interesante es que el texto de Shor cuenta con unas notitas históricas muy interesantes y que, digamos, completan el panorama de lo que uno está haciendo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí en Venezuela nosotros contamos con el doctor Carlos Di Prisco, que es un matemático de talla internacional dedicado al estudio de la teoría de conjuntos, de los fundamentos de la matemática y la lógica matemática. El profesor Di Prisco, que tiene muchas obras publicadas, entre ellas tiene un texto de teoría de conjuntos, tiene textos dedicados a teoría de Ramsey, tiene también este texto llamado Introducción a la lógica matemática, en el que, bueno, presenta, como ya hemos dicho, la lógica tanto proposicional como la lógica de primer orden, a partir de esta dualidad, tanto sintáctico como semántica. Es decir, primero caracteriza su sintaxis, definiendo para la misma la noción de fórmula bien formada, obviamente no sin antes ofrecer el vocabulario lógico necesario, y luego en la semántica define conceptos como los de, para el caso de la lógica proposicional, tautologicidad, contradicción, satisfacibilidad, consecuencia lógica, etc. Y para el caso de la lógica de primer orden, en los conceptos de verdad lógica, validez lógica, modelo, satisfacibilidad, conjunto de fórmulas satisfacibles, etc. Ese texto de Diprígico fue el primer texto con el que yo me introduje a la lógica matemática de la mano de mi tutor, el doctor Franklin Galindo, y por eso siempre es un texto que recomiendo. Es un texto que requiere conocer o tener ciertos preceptos fundamentales. Estamos hablando de conceptos básicos de la teoría de conjuntos y estamos hablando también de manejar el principio de inducción matemática, tanto débil como fuerte. Nada de lo que se hace en lógica matemática se puede hacer si no es bajo un enfoque conjuntista
y con una herramienta fundamental, como nosotros la vimos aquí, que es el principio de inducción matemática. Las definiciones recursivas nos ayudan precisamente a probar mediante el principio de inducción matemática para las fórmulas, que toda fórmula tiene una determinada propiedad, por ejemplo. Aunque nuestro comentario no puede pasar por, lastimosamente, hacer revista de manuales de teoría de conjuntos, yo recomendaría, si uno se va a introducir, si uno ya tiene un piso en lógica formal y quiere introducirse ahora a la manera matemática de presentar la lógica de primer orden, uno entonces requiere no solo el conocimiento de lógica formal, sino también requiere entonces estos conocimientos de teoría de conjuntos, por lo menos lo mínimo, y del principio de inducción matemática. Entonces, un texto que nos ayudaría a pasar revista a algunas nociones de teoría de conjuntos. Estamos hablando de operaciones de definición, la definición intensiva y extensiva intensiva de conjunto, operaciones entre conjuntos, funciones, relaciones de equivalencia, etcétera. Un texto fundamental, a mi parecer, muy introductorio, pero un texto fundamental para los que no tenemos formación matemática, es el texto de Seymour Lipschutz llamado Teoría de Conjuntos y Temas Afines. Un texto de esa naturaleza, previamente leído, nos va a ayudar a manejar con mayor soltura cualquiera de estos manuales. En esta clave sigue Ebbinghaus, Flood Thomas o Flood Thomas Ebbinghaus, como se le conoce, Mathematical Logic. El de Enderton, una introducción matemática a la lógica, que tiene traducción del profesor Alfredo Amor, en paz descanse, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y también a mí me funcionó mucho en su momento, sobre todo para estudiar temas como el teorema de incompletitud de Gödel o temas como el teorema de indecibilidad de Church, funciones recursivas, por ejemplo, el texto de Hamilton llamado Lógica para Matemáticos. ¿Por qué es un texto muy recomendable? Bueno, porque es un texto que va paso a paso, pero dentro del enfoque de la lógica matemática. Entonces es un texto como un poco más cuidadoso en desarrollar los ejemplos, teniendo presente que su público es un público no directamente experto. Recordemos que también la lógica para los matemáticos es un campo de especialización. No todos los matemáticos manejan la lógica matemática. Por lo general, en muchos pensum del mundo en matemática, la lógica matemática es una electiva que se suele ver en séptimo semestre hacia arriba, porque lo que le importa a los matemáticos y sobre todo a los docentes es que intrínsecamente, es decir, intuitivamente los matemáticos sepan deducir, ¿no? Luego ellos pueden explicitar todo lo que hay detrás de la deducción, pero eso no suele ser siempre la norma. Entonces, para los matemáticos también está esta idea de que, bueno, si se quiere aprender lógica matemática, hay textos como este. Este texto de Hamilton, con los conocimientos previos que les estoy diciendo, puede ser fácilmente leído. Luego está obviamente el libro de, bueno, ahí está, más abajito está el libro de Mendelssohn, que se llama Introduction to Mathematical Logic. Quizás el mejor complemento para Enderton es precisamente Mendelssohn, acompañándolo con Hamilton. María Manzano tiene el primer texto de teoría de modelos en español, que es de 1989. María Manzano, recordemos que estudió con Henkin. El de Hilbert y Ackermann, que cito de primero, es un texto muy antiguo, obviamente. Es el primer texto en donde se caracteriza la lógica de primer orden dentro del contexto de la lógica matemática. Es decir, la primera caracterización de la lógica de primer orden fue precisamente dentro del contexto de la lógica matemática. Este texto fue publicado en 1928. Hilbert había definido por primera vez la lógica de primer orden en 1917 en unos seminarios, si mal no recuerdo, dictados en Gotinga, y luego junto con Ackermann, bueno, vierte toda su investigación en papel. En ese texto se presenta por primera vez un sistema axiomático para la lógica de primer orden y se hacen preguntas metalógicas dentro del programa metamatemático de David Hilbert para la lógica de primer orden. Esto es, si sus axiomas son independientes, si existe un método efectivamente calculable para determinar cuándo una proposición o no es lógicamente válida, si es completa, si es consistente.
Este texto sentó precisamente las investigaciones metalógicas para la lógica de primer orden. A pesar de que ya en 1915 tanto Lowenheim como Skolem, Schroeder, todos estos autores venían trabajando algunos teoremas en el campo de la teoría de modelos, sobre todo, que se consideran metateoremas de la lógica de primer orden, no es hasta la investigación de Hilbert y Ackermann en el 28 que se constituye propiamente el estudio metalógico de la lógica de primer orden como un estudio en sí, ¿no? Bueno, fue sobre la base de la pregunta de Hilbert sobre la completitud de la lógica de primer orden que 2 años más, que 2 años luego sale la tesis doctoral de Gödel, en donde prueba precisamente que la tesis, que la lógica de primer orden sí es completa y también consistente. Eh, y sobre esa pregunta, que permanecía como pregunta abierta en el original del 28 y que fue eliminada posteriormente, en el 36 es que tanto Shor como Turing de manera independiente prueban que no hay un método decidible para la lógica de primer orden. Entonces, ese es un texto fundamental. Obviamente tiene una notación que no es la que hoy en día se usa, pero es un texto fundamental, incluso en clave histórica, para quien quiere introducirse al estudio de la lógica de primer orden, tanto en coordenadas filosóficas como en coordenadas matemáticas. Primero en coordenadas matemáticas para ver cómo se estudiaba en ese momento y cómo se le caracterizó en ese momento y cómo esa forma de caracterizarla ha sido la usual hasta ahora. eh, y en coordenadas filosóficas, porque bueno, fue por primera vez eh, que se constituyó a la lógica de primer orden como un subsistema digno de estudio de la teoría de tipos. Entonces, en ese sentido es un texto muy importante. Siguiente lámina, por favor. Bueno, luego está el texto de Nerodi Shor, Logic for Application, que es un texto en donde se expone a la lógica matemática en clave, en donde se expone, disculpen, a la lógica de primer orden en clave de la lógica matemática, pero pensado sobre todo para los conceptos y fundamentos necesarios que uno tiene que saber para estudiar lógica aplicada. Esto es lógica aplicada a la computabilidad. Entonces se presentan muchos métodos ahí y sobre todo se presentan, digamos, los conceptos necesarios que se quiere o se requiere cuando pensamos en computabilidad teórica desde el punto de vista de la lógica. Finalmente, el texto de Salabardo es un texto un poco rudo si no se tiene el conocimiento necesario sobre teoría de conjuntos para entrarle a la metateoría de la lógica. Todos estos textos que hemos comentado pasan revista a la metateoría de la lógica, pasan revista a, digamos, los métodos de construcción de modelos más usados en la lógica de primer orden, reproducen las pruebas de completitud, la mayoría de ellos reproducen la prueba de completitud que hizo Henkin, a excepción de Short, si no me equivoco, que reproduce la prueba que hizo Gödel en el 30, que es menos manejable, aunque no significa que no se pueda estudiar, pero es menos manejable que la de Henkin. La de Henkin es más intuitiva. Todos estos métodos también pasan revista a los teoremas de compacidad, a, digamos, lo importante que resultan los teoremas de Lowenheim, Skolem-Tarski, hacia arriba y hacia abajo, Flun Thomas Ebbinghaus y Channy Kehler pasan revista también a las limitaciones expresivas de la lógica de primer orden, así como a sus poderes expresivos, la comparación de estos poderes expresivos con los de la lógica de segundo orden, teoría de números tanto en primer orden como en segundo orden, análisis no estándar. Entonces, todos estos textos son, como ya lo decíamos, a diferencia de los manuales que presentamos en la primera parte, textos para introducirnos en el manejo de la lógica de primer orden desde el punto de la lógica matemática. Estos textos, obviamente no todos, pero sobre todo Mendelssohn, Enderton, Channy Kehler, Flun Thomas Ebbinghaus, el texto del profesor Di Prisco, fueron los textos que me ayudaron a preparar el seminario que yo les presenté en las 6 sesiones pasadas. Entonces, creo que ya son las 5. Me parece que Henry dijo que a las 5 nos íbamos al break. Y
por favor, Daniela, solo antes de irnos al break, pasa la lámina a ver si me queda alguna bibliografía pendiente de estos textos. Ah, no. Bueno, volviendo al break, podemos hablar un poco de las investigaciones históricas filosóficas sobre la lógica de primer orden, que obviamente yo permeé durante todo el seminario, porque es un trabajo que estoy realizando actualmente para mi ascenso en la Universidad Central de Venezuela. Y también, para finalizar la sesión de hoy, luego del break, les hablaré de algunos repositorios institucionales, así como las revistas y los journals más importantes de lógica matemática y algunos sites que, bueno, yo le pedí permiso a Henry para hablar precisamente de esto, porque es parte de nuestra formación, pero bueno, algunos sitios en donde uno puede conseguir obras bajo la política del conocimiento libre, ¿no? De la democratización del conocimiento. Seguramente ya saben de qué lugares estoy hablando, de Sci-Hub y Libgen. Entonces comentaremos un poco de esto al volver. Tienes la palabra, Henry. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y por un espacio de 10 minutos nos daremos un break y retornaremos a las 5:12 hora boliviana. Perfecto. Ricardo da Silva, esta es la última hora y antes de, o 10 minutos antes de que concluya la sesión, les enviaremos el link del formulario de asistencia. Adelante, profesor. Muchas gracias, Henry. Bueno, como les decía, a medida que nosotros fuimos viendo nuestro seminario, siempre hubo alguna clase de comentarios de mi parte sobre dos aspectos. Uno, el surgimiento de la lógica de primer orden y dos, el, el cómo la lógica de primer orden se constituyó como base para la lógica, para la matemática contemporánea, incluso a pesar de sus limitaciones expresivas. Aunque pude haber expresado el seminario en términos meramente formales, sin incluir este tipo de comentarios, incluso algunas láminas le llegamos a dedicar en la primera sesión y en las sesiones posteriores. Esa es la forma en que yo he estado adelantando mi investigación en los últimos años y a raíz de esos comentarios, entonces yo quería compartir con ustedes algunas fuentes bibliográficas respecto a investigaciones tanto históricas como filosóficas sobre la lógica de primer orden. No tanto manuales o historias de la lógica, sino más bien a investigaciones que se llevan a cabo de esta manera, es decir, pensando en el lugar que ocupa la lógica de primer orden dentro del estudio de los fundamentos de la matemática. Entonces mencionaremos algunos artículos, luego mencionaremos algunos textos, también mencionaremos algunas enciclopedias filosóficas y algunas otras tantas fuentes. Fíjese, Awadi y Erich tienen dos textos, dos artículos que, bueno, prácticamente pudieran haber hecho un librito muy pequeño, pero muy potente, sobre las nociones de completitud y categoricidad y cómo se llegó precisamente a esas nociones en el siglo XIX y en el siglo XX a través de varios descubrimientos metalógicos. Es decir, cómo se terminó de entender la noción de completitud y qué fue lo que en principio significó el buscar una prueba de completitud. Entonces estos autores hacen un repaso a los distintos, digamos, a las distintas investigaciones que confluyeron juntas para hacer que lo que entendamos por completitud es lo que terminó probando Gödel en 1930. Y sobre categoricidad, el desarrollo es mucho más, digamos, apoteósico, pues la noción de categoricidad no llega hasta muy tarde en la lógica matemática, sobre todo hasta que se tiene la claridad de que la fundamentación de la lógica, de la matemática, sobre todo estamos hablando del análisis y la aritmética en primer orden, no suelen ser categóricas, es decir, los modelos no suelen ser, y pueden haber modelos no isomorfos que bajo los que valgan los mismos, para los que valgan los mismos axiomas. Entonces, son dos artículos un poco densos,
pero son muy buenos para entender el rol fundamental que tuvo la prueba de completitud y los resultados de categoricidad en el surgimiento de la lógica matemática y sobre todo en la lógica de primer orden. El de Bairnes es un muy buen artículo sobre el surgimiento de la lógica de primer orden a manos de Peirce. Algunos autores, como el propio Bairnes y Ewald, en un texto del Stanford que ya vamos a comentar de Ewald, tienen la hipótesis de que la lógica de primer orden, si bien fue sistematizada por Hilbert en 1917 y luego en el 28 junto con Ackermann, fue previamente descubierta por Peirce hacia finales de 1900. Peirce de hecho tiene unos ensayos en los que distingue una lógica de primera intencionalidad y una lógica de segunda intencionalidad, entendiendo por primera intencionalidad la lógica de primer orden y por segunda intencionalidad la lógica de segundo orden. Además, Peirce ofrece varios argumentos para comprometerse con el uso de la lógica de primer orden y no tanto con la lógica de segundo orden. Esos argumentos van en la clave de la simplicidad o la parsimonia. Peirce dice hoy que es mucho más fácil entender qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la predicación de objetos que cuando hablamos de la predicación de conceptos, teniendo presente aquí la distinción entre objetos y conjuntos de objetos. Entonces, este artículo de Barnes es un muy buen artículo para introducirse en la revisión que Peirce hace sobre la lógica de primer orden, además para entender la tradición booleana y sobre todo algebrista de la obra de Peirce. Peirce es un lógico que, a diferencia de los lógicos alemanes, que siguen, digamos, la vía de Frege o siguen el camino de Frege, Peirce siguió más bien el trabajo de lógicos como Boole, Hamilton, de Morgan, de Bones, que fueron lógicos algebristas, es decir, que siguieron la presentación de la lógica desde un punto de vista algebraico. Entonces, eso es un muy buen artículo para introducirse tanto en términos históricos como filosóficos en la obra lógica de Peirce. Obviamente, Barnes deja de lado, digamos, la teoría semiótica de Peirce, así como la teoría del significado de Peirce, etc. Corcoran, que ha sido uno de los grandes filósofos dedicados precisamente digamos, al rol principal que ha tenido la lógica formal dentro de la filosofía. Recordemos que Corcoran hace una axiomatización propia de bueno, mejor dicho, una presentación formal, rigurosa, propia de la silogística aristotélica. Corcoran también digamos, se introdujo al estudio o hizo comentarios sobre el rol de la lógica formal dentro del estudio de los fundamentos de la matemática. Es decir, qué lógica o qué esquema lógico o qué teoría lógica es la que fundamenta la práctica matemática. Ese es el artículo de Corcoran que ahí parece reflejado. Es un muy buen artículo para introducirse en el tema. Adelante, por favor. Ajá. Aquí, bueno, por el tema de complejidad, voy de abajo hacia arriba. El artículo de Giach, que lo traduce Alcolea, se llama La cuantificación de segundo orden de Frege. Precisamente Giach muestra ahí cómo era fundamental para llevar a cabo el programa logicista de Frege, una cuantificación de segundo orden, pero también pasa revista a qué quiso precisamente decir Frege por cuantificación de segundo orden y también en qué sentido entendió Frege la cuantificación, si en un sentido sustitucional o un sentido objetual, y la complicación para entender a la lógica de segundo orden desde un sentido sustitucional. El artículo de Ferrero sigue la clave de Corcoran, tratando de, digamos, mostrar los derroteros de la lógica matemática contemporánea a partir de las investigaciones
de la que ella nació. Es decir, las investigaciones de autores como Boole, como Frege, como Cantor, como Russell, como Hilbert, etcétera, etcétera. El artículo de Eklund, por eso en esta lámina lo dejo de último, porque es quizás el más interesante. El artículo de Eklund requeriría que previamente leamos otro artículo que vamos a comentar más adelante, que es el artículo del profesor Gregory Moore llamado El surgimiento de la lógica matemática, o el surgimiento de la lógica matemática, o ese artículo tiene otra edición que se llama, traducido al español, es algo así como Una casa dividida entre sí misma, el surgimiento de la lógica matemática. El artículo de Klum rechaza la tesis de que la lógica de primer orden haya surgido o se haya, digamos, defendido el surgimiento de la lógica de primer orden y su constitución como lógica base para las matemáticas a partir de Skolem y de Gödel. De hecho, Eklund critica esto como una tesis que falta mucho aclarar y que es una tesis con la que está, mejor dicho, una hipótesis con la que está comprometido Gregory Moore, pero no se ha probado del todo. Y Eklund lo que propone es que hay un peso interpretativo incorrecto en la presentación del problema por parte de Gregory Moore. Entonces, Eklund lo que hace aquí es precisamente ir contra, digamos, la bibliografía estándar que suele posicionar a la lógica de primer orden como la lógica base de la matemática contemporánea. Y lo que Eklund dice es que incluso luego del teorema de completitud de Gödel en los años 30, los matemáticos siguieron usando lógicas mucho más potentes en términos expresivos que la lógica matemática. Es decir, que la constitución de la lógica de primer orden no es una cosa de un solo camino. Eklund propone que, bueno, el propio Gödel incluso siguió trabajando en teoría de tipos y así también lo hizo Hilbert con la lógica omega y que la lógica de segundo orden siguió teniendo como una importancia muy importante en el escenario de los fundamentos, a pesar de que se sabe que la lógica de segundo orden, así como cualquier lógica de n orden, es incompleta. Entonces, esa es la propuesta de Klum, que iría contra la propuesta de, como ya lo vamos a comentar, Gregory Moore por un lado y de Ewald. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí está el artículo de Warren, lógica en los 20, la naturaleza del cuantificador. Precisamente es un artículo que pasa revista a el problema de la lógica de primer orden en contraposición con la lógica de segundo orden. Y el artículo de Moore que les estaba comentando, el surgimiento de la lógica de primer orden. No, mentira, este no es el artículo de Moore, es uno de los tantos artículos de Moore en donde él comenta un poco el surgimiento de la lógica de primer orden. Esta es cómo aparece la lógica de primer orden precisamente en las bases del sistema axiomático para la teoría de conjuntos. Pero si Daniela me hace favor de pasar a la siguiente lámina, seguramente va a aparecer el artículo que yo le estaba nombrando. Ajá, esos dos que hay ahí. Esos dos primeros que aparecen de Moore son realmente el mismo artículo con modificaciones menores, que se llama El surgimiento de la lógica de primer orden o Un hogar dividido entre sí mismo, el surgimiento de la lógica de primer orden como base para la matemática. En ese artículo, estamos hablando de 1987, se presenta la hipótesis de que Skolem, bueno, se presenta el dato primero de que Skolem en 1923 propuso a la comunidad matemática dos propuestas. La primera era entender a la lógica de primer orden como toda la lógica. Y la segunda era entender a la lógica de primer orden como fundamento de la teoría de conjuntos. Y en el sentido de que toda la matemática se puede retraducir en términos de teoría de conjuntos, entonces la segunda tesis o la segunda propuesta de Skolem era entender a la lógica de primer orden como lógica base o fundamento formal de toda la matemática contemporánea.
Haciendo en revista la historia de la lógica, Moore muy bien responde a que la primera inquietud o la primera propuesta de Skolem fue desacreditada. Ningún matemático aceptaría hoy día pensar que la lógica de primer orden es toda la lógica. ¿Por qué? Bueno, porque hay lógicas no clásicas, hay extensiones de la lógica de primer orden. En su momento la lógica de primer orden estaba batallando contra la lógica de segundo orden o lógicas de n orden, es decir, la teoría de tipos, así como lógicas que permitían expresiones infinitarias. Luego la lógica de primer orden batalló contra la lógica infinitaria o de y la de cuantificadores generalizados. Entonces, sería absurdo suponer que la lógica de primer orden es toda la lógica. Esto, digamos, decapitaría la riqueza que tiene la lógica de primer orden. Pero sí ganó la batalla o sí se consolidó la segunda propuesta. ¿Y, y cuál es la segunda propuesta? Bueno, la que ya comentamos, que la teoría de conjuntos se reescribiera en términos de primer orden. Y Moore, y esto es precisamente lo que le critica Eklund a Moore, pero Moore dice que la segunda propuesta de Skolem gana la batalla por tres razones. Bueno, principalmente dos, aunque implícitamente uno puede presuponer la tercera en Moore, pero las dos explícitas que comenta Moore son el teorema de completitud y el teorema de incompletitud, que nosotros ya habíamos desarrollado un poquito de eso en el seminario. El hecho de que la lógica de primer orden sea completa, a diferencia de la lógica de segundo orden, hace que, bueno, se prefiera usar a la lógica de primer orden como base para fundamentar a la matemática. ¿Por qué? Bueno, porque si bien van a ir existiendo problemas abiertos en matemática, esto es proposiciones indecidibles, no va a pasar que se expresen o aparezcan proyectos de lógica cuando fundamentamos a la lógica de primer orden, a la matemática en la lógica de primer orden. Eh, pero además, la razón implícita que Moore no desarrolla, pero sí es evidente que está ahí, es también la simplicidad que tiene la lógica de primer orden frente a otras lógicas. Nosotros hacíamos en estos días el comentario de que, bueno, la simplicidad de la lógica de primer orden frente a la lógica modal, por ejemplo, pero también es la simplicidad de la lógica de primer orden frente a la lógica de cuantificadores generalizados o frente a las lógicas infinitarias o incluso frente a la lógica de segundo orden. Entonces, esa es la tesis que se desarrolla en esos dos artículos de Moore. A nuestro parecer, que tenemos ya un tiempo considerable estudiando este problema, creemos que es Moore precisamente el que explicita por vez primera esa hipótesis, es decir, el que considera que hay un, una razón o razones importantes para considerar a la lógica de primer orden como lógica base para la matemática. Y para terminar esta lámina, el último artículo es un artículo muy interesante sobre cómo fue precisamente las investigaciones de Hilbert las que dieron forma a la lógica matemática moderna, sobre todo a la lógica de primer orden. A pesar de que Hilbert, justo cuando le da carta de ciudadanía a la lógica de primer orden, también la rechaza. Sí, Hilbert prefirió trabajar los fundamentos de la matemática en teoría de tipos simples, primero en teoría de tipos ramificada, pero dado los problemas de la teoría de tipos ramificada, Hilbert creyó que se podía usar una lógica omega para fundamentar la matemática, o incluso lógicas infinitarias, ¿no? Pero Hilbert, digamos, fue el que, a pesar de que la rechazó desde su nacimiento, fue el que le dio forma a la lógica de primer orden. Y de manera magistral, de manera espectacular, el que pasa revista precisamente a ese problema es Moore en ese artículo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el artículo de Quesada en el texto de Alchurrón Méndez y Orellán de la Biblioteca Iberoamericana de Filosofía dedicada al tomo de lógica es simplemente también magistral. No solo hace una caracterización intuitiva, pero muy seria de la lógica de primer orden, sino que también de manera intuitiva muestra las limitaciones de la lógica de primer orden frente a la lógica de segundo orden. Y sin embargo, a pesar de ello, muestra la potencia que ha tenido la lógica de primer orden a través de teoremas como el de compacidad
y el de Lowen-Kolentarsky, hacia arriba y hacia abajo, para crear precisamente modelos no estándar, y que ha sido la gran puerta para introducir tanto la aritmética no estándar como el análisis no estándar en los estudios de los fundamentos de la matemática contemporánea. Creo que es necesario decir que precisamente una, una forma en que se terminaron caracterizando de manera rigurosa y formal los infinitesimales de Leibniz y Newton ha sido a través del análisis no estándar de Robinson de los años 1950, y es precisamente a través de la lógica de primer orden que se puede definir el análisis no estándar. ¿Por qué? Porque, bueno, el análisis permite modelos no isomorfos a través de su caracterización en lógica de primer orden. El artículo de Schimmer y Eric también sigue, digamos, el surgimiento de la lógica, pero esta vez basándose sobre todo en el desarrollo de la lógica a partir de la teoría de tipos russelliana, que fue durante mucho tiempo la lógica base. O sea, la lógica base, estamos hablando de por lo menos 1910 hasta 1930, si seguimos a Moore. Si seguimos a Moore, desde 1910 hasta 1930, la lógica que trabajaban los matemáticos y con la que se estudiaban los fundamentos era la teoría de tipos. Entonces, este es un artículo muy importante que pasa revista precisamente a una lógica, una expresión de la lógica que hoy por hoy sí suele ser muy olvidada, por lo menos en los pensum básicos de lógica. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora comentaremos algunos libros. Obviamente vamos a pasar, nuestro comentario se va a limitar a unos pocos. Hay muchísimos libros dedicados no solo al desarrollo histórico de la lógica de primer orden, no de la lógica en general, sino de la lógica de primer orden, así como a comentarios filosóficos de la lógica de primer orden, pero bueno, nos limitaremos a los que hemos revisado. Por supuesto, esto tampoco significa que lo hemos revisado todos a profundidad, algunos de ellos sí, otros tanto simplemente algunas secciones, como suele ser muy natural en filosofía, pero yo creo que puede ser iluminador para los que les interesa el tema acceder a alguno de estos textos. Bueno, el texto de Badesa, que es quizás uno de los textos más importantes si uno quiere hacer un acompañamiento tanto histórico como filosófico a la teoría de modelos. Badesa deja muy claro en su texto que el teorema de Lowenheim inicia precisamente esta nueva rama de la lógica matemática llamada teoría de modelos en 1915. Recordemos que Lowenheim prueba eh, su teorema para proposiciones y luego lo generaliza a Skolem eh, para, para conjuntos de proposiciones. El texto de Brady también es un texto muy interesante en ese tipo de textos que suele reproducir la historia de la lógica desde un teorema o un personaje, un investigador hasta otro. Entonces ahí tenemos From Peirce to Skolem. Es un texto que precisamente sigue la clave algebrista de la lógica y los desarrollos que se llevaron a cabo bajo ese paradigma. Siguiente lámina, por favor. Yo quería llegar a estos dos textos porque el de Hughes es precisamente un texto muy importante sobre filosofía de la lógica de primer orden. Es un compendio, tiene muchos artículos. En ese texto se presenta una tesis muy interesante en la introducción comentada por Hughes sobre lo que se llama tesis de Hilbert, que es la idea de que la lógica de primer orden caracteriza la noción de demostración matemática. Es una tesis similar, o mejor dicho, es una tesis como, por ejemplo, también lo es la tesis de Chor-Turing, de que la noción de función recursiva caracteriza la noción de algoritmo, que suele ser intuitiva. Es un compendio que tiene un desarrollo, digamos,
muy amplio sobre diversas aristas filosóficas que han generado la lógica de primer orden. Y el texto de Mancosu Sachi Badesa es un muy buen texto si uno quiere entender lo rápido que evolucionó la lógica, sobre todo la lógica de primer orden, a inicios de siglo hasta los 1935, es decir, hasta que se constituyó el teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? Ellos pasan revista, bueno, se constituyó el teorema de incompletitud de Gödel y obviamente surgieron los fundamentos necesarios para llegar al teorema de indecibilidad de Shor y al teorema de indefinibilidad de la verdad de Tarski. Ellos pasan revista en este sentido entonces a el surgimiento de las paradojas, el surgimiento obviamente de la teoría de conjuntos de mano de Cantor y de Frege, el surgimiento de mecanismos para la erradicación de las paradojas, centrándose sobre todo en la teoría simple de tipos de Russell y Whitehead, la necesidad de Russell y Whitehead de introducir la teoría ramificada de tipos para solucionar las paradojas semánticas, la necesidad a su vez de la introducción del axioma de reducibilidad para evitar la ramificación, complejización de la teoría ramificada. Recordemos que en la teoría ramificada de tipos es prácticamente imposible no solo demostrar teoremas sobre el análisis, que era requerido precisamente por la tesis logicista, sino escribirlo. La notación de la teoría ramificada de tipos imposibilitaba, precisamente para evitar el problema de los círculos viciosos, enunciar los teoremas del análisis. Por eso se vieron motivados a introducir tanto Russell como Whitehead un axioma, obviamente ad hoc, como resulta el axioma de reducibilidad. Entonces, en ese texto se pasan revistas a todos esos grandes hitos que marcaron esos primeros 35 años que fueron muy fructíferos además. Bueno, este es un proyecto que dirige precisamente, si mal no recuerdo, el profesor Richard Sachs, que se llama Open Logic Project, proyecto de lógica abierta, en donde se publican varios textos de lógica que pueden ser descargados y como están bajo código abierto, es decir, no son publicados por un editorial, uno puede tomarlos, modificarlos, reordenar los capítulos, tomar secciones nada más y usarlos tanto para su investigación como su docencia. Permítame un momentico, yo tenía la página y se me cerró. OpenLogic, ya yo se las voy a pasar por aquí por el chat. Tienen textos de diversa naturaleza sobre teoría de la prueba, teoría de modelos, deducción, lógica, de lógica de primer orden, obviamente, computabilidad teórica. Entonces es una muy buena forma de acceder a textos escritos por profesionales dedicados al tema. Ellos en la página que les acabo de pasar por el chat tienen, obviamente, una pequeña cartilla de los profesionales que trabajan en el proyecto y de los autores de los textos. Entonces yo se los recomiendo. He usado algunos de ellos. Obviamente son textos que siguen las coordenadas de los manuales de lógica matemática aquí presentados, el de Mendelssohn, Enderton, Shani Kehler, Flum Thomas Ebbinghaus, pero son muy, muy buenos textos. Bueno, además esa cosa de que, digamos, sigue un poco esto de las licencias creativas y siempre y cuando usted, digamos, de alguna manera reconozca que el original pertenece al proyecto, usted puede modificar los propios textos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, también hablar un poquito de algunos journals muy importantes de lógica. Voy a colocar algunos, obviamente no quiero con esto desacreditar ningún journal o revista dedicada a la lógica de ningún país, sobre todo de nuestros países latinoamericanos e hispanohablantes, pero los journals más importantes de lógica son los que voy a mencionar ahora. Siguiente lámina, por favor.
el de filosofía matemática, que es de la Oxford University Press, Síntesis de la Springer, donde no solo se dedica a lógica, sino también a filosofía de la ciencia. Y bueno, el Journal of Symbolic Logic, de la que, si mal no recuerdo, fue presidenta Penélope Maddy, pero esto tendrían que corregírmelo luego. El Bulletin of Symbolic Logic, que también pertenece a la Asociación de Lógica Simbólica, y Teoría, que es mucho más amplio, ¿no? En mucho más amplio no porque no solo tenga lógica ni filosofía de la ciencia, sino que también tiene cosas de epistemología y filosofía de la mente. Eh, Aquí han participado y colaborado autores como Strawson, como Carnap, como Quine, como Searle. Hay publicaciones un poco más, digamos, académicas, digamos, más formales en lógica matemática, pero resulta una buena fuente, sobre todo para enterarse cuáles son los derroteros actuales de la lógica matemática. No tanto digamos, si uno quiere pasar revista a resultados clásicos, para eso están los manuales que ya hemos mencionado, tanto los dedicados a lógica matemática como algunos de los textos ya mencionados, el de Calixto, el de Badesa, por ejemplo, o el de Badesa y Sachs. Esos textos ya pasan revista a resultados que ya están de alguna manera constituidos y forman parte del núcleo central del área temática de la lógica en cualquier presentación que se haga. Pero si uno quiere como actualizarse y entender más o menos por dónde van las investigaciones de lógica contemporánea, solo basta con buscar, digamos, el último número más actualizado de alguno de estos journals. Insisto, solo estoy mencionando algunos de los que obviamente están rankeados, pero esto no desacredita para nada ninguna de las investigaciones que se puedan presentar en revistas indexadas y arbitradas de los diferentes países: México, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, etcétera. Hay muy buenas revistas a nivel latinoamericano, muy buenas revistas a nivel latinoamericano. Yo suelo consultar muchas de México y de Colombia, por ejemplo, pero las universidades siempre tienen revistas que, digamos, suelen ser muy poco frecuentadas por extranjeros, pero tienen mucha potencia y lo que hay es simplemente que buscar lo que ahí hay. Siguiente lámina, por favor. Bueno, enciclopedias de Internet que para estudiar lógica, a mi parecer, son favorables. Contaríamos con las siguientes dos. Bueno, con tres. Lo que pasa es que comentaré algo de la última. La Stanford Encyclopedia of Philosophy, o la CEP, llamada CEP, es quizás mi favorita. Los artículos son muy, muy completos, tienen una gran cantidad de bibliografía. Prácticamente, si uno está haciendo un estudio de licenciatura en filosofía y uno quiere hacer una tesis, uno pudiese ir a la Stanford, agarrar uno de esos artículos, desarrollarlo, y además ya está la bibliografía ahí recogida. Me parecen magníficos en ese sentido. Suele ser revisada constantemente por sus editores y sus artículos suelen ser revisados, lo que hace que siempre se pongan a la orden del día con no solo la bibliografía comentada, sino con el estatus de los temas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece maravillosa la Stanford. Yo siempre, yo siempre que puedo y cada vez que tengo alguna, digamos, investigación que hacer, algún artículo que me piden que publique, siempre para mí la Stanford es una herramienta a usar. La Internet Encyclopedia de Philosophy es un poco más informal que la Stanford, pero sus artículos no dejan de ser importantes. Son artículos no tan completos como la de Stanford, pero son artículos que le ayudan a uno a darse cuenta un poco del panorama. No, eso sí, no dejan de ser muy respetuosos con la literatura clásica,
clásico. Prácticamente los temas que se comentan en la Internet Encyclopedia of Philosophy son parte de lo que se considera, digamos, los temas clásicos de filosofía. Ahora, la Routledge Encyclopedia of Philosophy la dejo de último y no la quería comentar porque esa es una enciclopedia. Bueno, sí la quería comentar, pero el problema es que ella es una enciclopedia de costo. Uno puede acceder a ella consiguiéndola en alguno de estos portales como LibGen o Sci-Hub, pero si uno quisiera entrar directamente a ella, no pudiese porque los artículos son de costo. Ella tiene artículos muy buenos como por ejemplo el de simplicidad como virtud teórica, que yo estuve revisando el año pasado, porque el año pasado me dediqué un poco a tratar de entender el tema de la pandemia y digamos, de los discursos sobre las pandemias, un poco en clave de epistemología de las virtudes teóricas. Y en eso fue que me di cuenta, yo no conocía esa enciclopedia, y sus artículos son pagos. Entonces, ese es el motivo por el que no quería comentarlo, pero hay maneras de acceder, digamos, a versiones anteriores de la enciclopedia, completas, pero anteriores, en estos sites como LibGen, por ejemplo, o Z Library. Siguiente lámina, por favor. ¿Será que será la última? Puede que sea la última, Daniela, y yo... Sí, Daniela, es la última. Bueno, porque no incluí... no incluí el último comentario que quiero hacer porque primero quise hablar con Henry a ver si era oportuno hacerlo. Y bueno, Henry me dijo que sí, así que haré el comentario. Hay algunos lugares en Facebook, seguramente ustedes lo conocen, de comunidades que se han centrado en el estudio de la lógica. Uno de esos lugares es Lógica en PDF. En su momento hubo un boom de muchos sites o muchos grupos en Facebook dedicados a disciplinas cuyo, digamos, apellido terminaba en PDF, es decir, comunidades que se compartían textos en PDF de manera gratuita para que uno pudiese acceder a los textos y, bueno, continuar con sus investigaciones. El que a nosotros nos compete sería Lógica en PDF, es una comunidad, me parece que dirigida desde México, ha sido muy importante para conseguir textos que suelen ser muy difíciles de conseguir. Muchas personas han tenido la amabilidad de escanear textos de muy difícil acceso en Internet y subirlo por ahí. Obviamente esto compromete un poco las políticas de derecho de autor y yo sé que puede ser un poco complicado hablar de esto porque uno entra en una encrucijada. Obviamente hay que respetar los derechos del autor, pero también defendemos las políticas del conocimiento libre o democratización del conocimiento. Entonces yo sé que esto puede ser un poquito complicado mencionarlo, pero simplemente digo que ahí hay estos sitios. Un poco menos en la dinámica de compartir textos, pero sí digamos, generar conocimiento sobre teoría de conjuntos, sobre lógica, sobre fundamentos de la matemática. Está el blog de mi tutor, mi maestro, que es el doctor Franklin Galindo. Se los voy a pasar ahorita por el chat del grupo, de aquí del Zoom, que es el blog, ese blog que se llama Lógica, Matemática y Fundamentos, es un blog dirigido por mi tutor en donde hay varias entradas donde él, digamos, presenta tanto comentarios introductorios, así como un poco más formales, también en clave filosófica, así como recomendaciones de bibliografía sobre distintos puntos de la lógica matemática, de la teoría de conjuntos y los fundamentos de la matemática. Ese blog, a su vez, tiene asociado en Facebook tanto un sitio como un grupo, donde se comparten mucha información sobre lógica matemática. Yo les recomendaría seguir el blog y también les recomendaría seguir el grupo de Facebook asociado a ese blog,
porque bueno, hay muchos profesores de diversas partes del mundo, se ha vuelto el profesor Galindo ha tenido esa virtud de que su manera digamos, de extensión de la lógica, sí, esa actividad que ha tenido de difusión de la lógica se ha vuelto muy internacional, y entonces hay muchos profesores y muchas personas de diferentes partes del mundo compartiendo sus investigaciones y compartiendo videos y compartiendo mucha difusión de la lógica, que es muy importante, porque eso también es otra cosa, mucha difusión de la lógica hoy en día, que vale mucho la pena. La lógica ha encontrado buenos difusores que la hacen muy amena. Entonces, si uno se quiere introducir a estos textos o se quiere introducir a estos problemas, quizás uno puede encontrar a alguien que difunda la lógica con más carisma, de manera mucho más simpática, pero sin perder rigurosidad, que, bueno, un texto rudo que de buenas a primeras quizás no deja que uno se introduzca a él. Para culminar, están dos sitios en donde se puede conseguir mucha bibliografía, sobre todo especializada en lógica. Uno de ellos es Sci-Hub, que fue creado por Alexandra Elbakian, que es un site para descargar artículos especializados de ciencia y de humanidades, y ahí se pueden bajar muchos artículos de lógica, siempre y cuando uno conozca el DOI o el URL. Y creo que después puedo hablar con Henry para, bueno, seguramente todos lo conocen, mandar el site de Sci-Hub y que lo comparta en el grupo de WhatsApp. Y también está LibGen, lo que antes era Librería Génesis, que es un proyecto, me parece que ruso, en donde se puede conseguir mucha bibliografía de muchos temas, y en especial a lo que a nosotros nos importa, que es de lógica. Estos dos sites están, digamos, forman parte de lo que se llama democratización del conocimiento, que incluso ya tiene mártires a nivel mundial, y son sites que han ayudado a que se lleven adelante muchas investigaciones de maestría, doctorales y de licenciatura. Por eso el comentario mío iba en ese sentido. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes estas 6, ahora 7 sesiones. Eh, Sé que tuve obviamente mis fallas, espero logren disculparlas. Me ha agradado mucho la forma que tomó el seminario. A mí también me sirvió para organizar algunas ideas, alguna forma de presentar los teoremas, también para corregir algunas otras, quizás cambiar la dinámica y el orden en el que se presentaron los teoremas. Pero a mí me ha emocionado mucho. Agradezco a Henry, agradezco a la universidad, tanto al grupo de Logic and Analytic Group, la invitación que me hicieron, y le dejo la palabra a Henry. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación y compartir todo este conocimiento de lógica de primer orden. Estamos inmensamente agradecidos por este esfuerzo que ha hecho de manera incondicional. Voy a dar la palabra, antes de concluir la sesión, al presidente de Logic and Analytics Group, David León. David, si estás ahí, por favor, unas palabras antes de concluir la sesión. Claro, ¿logran oírme? Sí, David. Muy ¿Sí? bien. Bueno, ante todo, agradecer al profesor Ricardo da Silva por el grado de compromiso, la manera en la que viene trabajando con nosotros hace 3 meses para lograr este taller. El agradecimiento va a faltar siempre. Nos ha dado grandes herramientas para continuar con la investigación desde aquí en Bolivia. Quiero agradecer también a todo el equipo que forma parte de Logic and Analytics Group, en especial a Henry, pues es el principal artífice de que todo esto se haya
llevado a cabo desde un inicio. A todos los asistentes también darles las gracias. Esperábamos una afluencia menor de la que hemos tenido hasta el día de hoy. También les pido por favor que nos sigan por redes sociales, que continúen en el grupo de WhatsApp para aún mantenerlos en contacto y al día de todas nuestras actividades. Y bueno, repito que Logic Analytics Group es un grupo de jóvenes entusiastas por la filosofía, abocados a la filosofía analítica, a la lógica, a la filosofía de las ciencias y la matemática, y procuramos potenciar la investigación y a nuevos investigadores dentro de estas ramas. Una vez más, profesor Ricardo da Silva, muchas gracias por habernos acompañado durante estos 3 meses. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Mi inmenso abrazo para ustedes y espero sigan teniendo este tipo de iniciativas y el grupo siga creciendo y lo mejor siempre para ustedes. Muchas gracias, profesor. Y informarles que para este segundo semestre igual organizaremos actividades en el que puedan participar, porque en realidad serán actividades así abiertas de manera gratuita. La idea es del grupo Logic promover la investigación en lógica y también la difusión, la formación, son aspectos que consideramos fundamentales y pues lo estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales y asimismo tenemos un grupo de WhatsApp que lo utilizamos para organizar círculos de lectura. Así que los que están en este grupo también se enterarán de nuestras actividades. Así que, profesor Ricardo mencionaba hace un momento que podemos organizar en otra ocasión tal vez un seminario, un taller de lógica proposicional que sería también de gran utilidad para aquellos que se están iniciando en el estudio de la lógica. Una vez más, profesor Ricardo, un agradecimiento muy grande de parte del Grupo Logic y un agradecimiento personal también de este compromiso que ha mostrado con el grupo y el esfuerzo, sobre todo, de organizar todo el material para las sesiones. Muchísimas gracias, profesor. Estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo, Henry. Un abrazo a todo el equipo.